Me da mucho gusto estar con ustedes, verles, tener la oportunidad de compartir la palabra. Pues es un privilegio para un servidor y yo sé que para todos nosotros cuando pues tenemos la oportunidad, sea en una serie o con las personas que tienen a bien escuchar. Es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos y pues esto nos conmina a esforzarnos para hacerlo bien, para predicar la palabra tal cual el Señor la ha dejado establecida, ha dejado escrita. Espero que esta lección sea de edificación para cada uno de nosotros y nos ayude en nuestra vida como cristianos. El día de ayer comenzamos la serie y vimos dos puntos. Consideramos acerca de quién es Jesús y vimos que Él es el profeta prometido. Y concluimos en este punto que al ser Él, al reconocerlo nosotros como el profeta prometido, pues tenemos la responsabilidad de escucharle, porque Él es a quien Dios envió para transmitir el mensaje de salvación. Entonces vimos también que Él es el Rey prometido y que esto nos conmina a nosotros a someternos a su autoridad. Vimos que Él hace libres a los hombres, pero libres del pecado, ¿sí? Y entendemos los que ya hemos obedecido el Evangelio que su reino es espiritual, que el aspecto espiritual está por encima de lo material. Y cada una de estas aspectos o puntos que vamos a ver en estos 3 días son una invitación a las personas a acercarse a Jesús. Tenemos la Escritura que nos dice que la iglesia debe de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, esto habla de esas virtudes de Cristo. Y en esta tarde vamos a considerar a Jesús como el pastor prometido. Vimos cómo Dios, o vemos cómo Dios cumple con todo lo que Él ha prometido en estos 3 aspectos, y a lo largo de toda la Escritura es una constante y es algo que nos debe transmitir confianza y seguridad, que cuando Él dice algo para bendición o para condenación, Él lo cumple. Y este aspecto de que se habla de Cristo no es la excepción. Dios prometió un pastor que cuidaría de Israel. Esto lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Para entrar un poco en contexto y ayudarnos. El reino de Israel se dividió tras la muerte de Salomón, pues en 2 reinos, 10 tribus al norte, que se le conoció como el reino de Israel, y 2 tribus al sur, que se le conoció como el reino de Judá. El reino de Israel, su constante fue la idolatría, el pecado, y debido a esto, Dios castiga al reino de Israel, levanta al imperio asirio, y Asiria los conquista y los lleva en la primera deportación, es decir, se lleva al pueblo de ahí. Tiempo después, el reino de Judá, aunque tuvo reyes buenos, la mayoría de ellos fueron reyes que siguieron el ejemplo de idolatría. Duró un poco más de tiempo, pero Dios hace lo mismo. Cae el imperio asirio y Dios levanta al imperio babilónico. Y Babilonia conquista al reino de Judá y también lo lleva a la deportación. Entonces, estando ellos en la deportación, cuando vivían en aquellas ciudades, que no era la tierra de Canaán, Dios envió al profeta Ezequiel, porque el pueblo decía, pues ya Dios se olvidó de nosotros, nuestro Dios es Dios de aquellas tierras. Y Dios envía hasta aquellas regiones al profeta Ezequiel y les anuncia, durante la deportación de Babilonia, Dios prometió que les haría regresar a la tierra de Canaán, uniendo ambos reinos, dándoles un rey que les pastorearía. Y esto lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 24. Dice la Escritura, y les dirás,
Dios hablando al profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Sí? Aquí vemos pues la promesa de Dios. Ya consideramos que pues mi siervo David se refiere al hijo de David, a Jesús, pero lo describe como un pastor. Y esto es algo interesante para nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús declaró ser el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículos 11 y 16, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y habla de los falsos pastores que al ver el peligro huyen y abandonan al rebaño. El verso 16 dijo Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas son palabras de Cristo. Entonces, vemos también en el Nuevo Testamento que el escritor a los Hebreos y el apóstol Pedro identificaron a Jesús como nuestro pastor. Primeramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, dice la Escritura, hablando, el escritor a los Hebreos, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y fíjense cómo lo identifica, el gran pastor de las ovejas. Así lo identifica el escritor a los Hebreos, por la sangre del pacto eterno, y continúa hablando. También el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién se refiere? Pues a los pastores de las iglesias. Pero Jesús es el que gobierna sobre todos los pastores, sobre todos aquellos hombres que velan, según las Escrituras, que han sido nombrados pastores en las iglesias. Jesús es ese príncipe, el principal, el primero de todos los pastores. Y con estos pocos versos vemos con claridad que Jesús es el pastor prometido. Así se identifica. El apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25, este pasaje nos enseña algo muy importante para nosotros. Amigo que nos acompaña, preste atención. Dice el apóstol Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este es el punto importante, que el Señor Jesucristo es descrito como un pastor de almas. Veíamos el día de ayer que los judíos querían un rey terrenal. Y al Jesús declararles que, al ver ellos que no era un rey terrenal, no venía para gobernar en lo terrenal, lo desecharon. Hoy en día también las personas quieren que Jesús como pastor cuide de ellos, pero deben tener en cuenta que va a cuidar de nosotros primeramente en un sentido espiritual y no material. Lo material va y viene.
En lo material, pues posiblemente seamos bendecidos por Dios al guardar la ley porque tiene ese diseño, pero no es una promesa de abundancia. Que tendremos sustento y abrigo, eso nos es seguro, pero abundancia de bienes materiales, no. Esa no es una promesa. Eso ya será de Dios para cada uno de nosotros. Pero en cuanto a lo espiritual, sí hemos sido enriquecidos todos nosotros, por igual. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús lo dijo con claridad: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, no para vuestros cuerpos. Hay que trabajar, hay que esforzarse en lo material, hay que, dice la Escritura, trabajar sosegadamente. Sí, hay que ir a trabajar y buscar el pan, pero eso no debe ser nuestro punto principal. Lo principal es los asuntos espirituales, la vida espiritual, el descanso del alma y no del cuerpo. ¿Qué nos dice que Jesús sea el pastor prometido? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, pues así como el pastor cuida de las ovejas, esta es la figura que se toma, pues así Jesús cuida de su pueblo. Eso es lo que se quiere, eso es donde debemos poner la atención, ese ejemplo de cómo los pastores cuidaban al rebaño, así el Señor Jesucristo va a cuidar de nosotros en lo espiritual mayormente. Jesús no es un rey al que no le importen sus súbditos. Por el contrario, que se hable de Jesús como un rey pastor, nos dice cuán tierna y cuidadosamente tratará a quienes le siguen. Ese es el punto. Se habla de un rey pastor para enseñarnos cómo ha de gobernar ese rey. ¿En qué forma? Dice, como un pastor va a tratar a aquellos que le siguen. Vamos a considerar, hermanos, primero, ¿por qué las almas se extravían? ¿Por qué los hombres se apartan o llegan a extraviarse en cuanto a la salvación? Vamos a ver tres aspectos principales. El primero, y vamos a ir a las Escrituras, les invito a tomar la Biblia para ver un ejemplo. La primera razón por qué las almas se extravían es por temor. Si vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31, podemos leer en aquella ocasión cuando el apóstol Pedro pide caminar sobre las aguas y tiene miedo y se hunde. Sí, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 28. Gracias. Dice la Escritura, vemos que Jesús, bueno, para ponernos un poco en contexto de todo esto, vemos ahí que los discípulos se habían subido a una barca y comenzaron a remar. Cuando estaban ya en medio del mar, Jesús vino caminando sobre las aguas. Y ellos, imagínense, en la noche, sin más luz que la de las estrellas, la luna, dice que había una tempestad. El viento golpeaba contra la barca y ellos se habían cansado de remar y remar, y de repente ven a alguien o algo que viene caminando sobre las aguas. Entonces ellos tienen miedo porque no saben quién es. Incluso uno de los discípulos registra que ellos gritaron: ¡un fantasma! Y comienzan a dar
voces, a dar gritos, asustados. Inmediatamente Jesús les dice, yo soy, no temáis. Jesús, entonces, Pedro entonces les dijo, dice el verso 29, le dijo, Perdón, estoy explicando el texto que no es. Es más adelante. En esta ocasión tenemos a Pedro negando al Señor Jesucristo. Estamos hablando del temor. Por temor, los discípulos cuando aprendieron a Jesús, huyeron. Por temor, el apóstol Pedro, cuando él es el único que sigue a Jesús de lejos. Y dice en el verso 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, estoy leyendo Marcos, por eso no me da. Sí estaba bien, disculpen por eso. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y esta historia, hermanos, bien puede ejemplificar nuestra vida. Ahí vamos nosotros en la vida echándole ganas, remando, y a veces se presentan problemas, dificultades y creemos que las cosas van mal. Y vemos las cosas y tenemos miedo. Un fantasma, decían ellos. Cuando se nos predica el evangelio decimos, Señor, permite que yo haga estas cosas. El apóstol Pedro se desvía de su atención de Jesús cuando está sobre las aguas y comienza a ver el viento, comienza a ver las olas y tiene miedo y comienza a hundirse. Así también nosotros. Cuando vienen los problemas, las dificultades, podemos llegar a tener miedo. Si sucumbimos ante él, como tristemente algunos lo hacen, se hunden por completo porque no van al Señor. Y si prestan atención ustedes, cuando Pedro dice, Señor, sálvame, al instante Jesús lo tomó. No se tardó. Y ahí hay algo interesante que considerar, que Pedro todavía no llegaba donde estaba Jesús y él se comenzó a hundir. Y cuando Pedro le dice, sálvame, Jesús ya estaba ahí. Jesús ya al instante le había tomado, le había cuidado. Así el Señor quiere que confiemos en Él. Esta es la lección. Es una lección de confianza. Si tenemos temor de predicar el evangelio, si tenemos temor del qué dirán, si tenemos temor de las dificultades económicas, si tenemos temor de enfermarnos, si tenemos temor de la muerte y no nos sobreponemos a él, puede ser que nos hundamos. Las ovejas son animales temerosos y cuando hay un ruido, ellas lo primero que hacen es correr. Sí, es extraviarse. También las ovejas, que es con este ejemplo, ellas son fáciles de extraviarse. A veces toman caminos que no son. A veces lo hacen por miedo. Entonces debemos nosotros sobreponernos a los temores. Confiar en el Señor, confiar en nuestro pastor. El siguiente ejemplo, hermanos, que pueden hacer que las almas se extravíen, es debido a los afanes. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Texto que conocemos, que se habla sobre el afán y la ansiedad. Y dice la Escritura, el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
No hay nada más importante que la vida. Y dice Jesús, no se preocupen de más. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, y subraya, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. Y luego habla de los lirios. Dice, miren los lirios, cómo crecen, no hilan ni tejen. Dice, y ni aun Salomón se vistió como ellos. Y el ejemplo, la enseñanza es, ¿no va a ser Dios más con ustedes? Si con la hierba que da los lirios, que la usan para echarla al fuego, para encender el fuego, la viste Dios así, ¿no va a tener Dios cuidado de ustedes? Sí, esa es la enseñanza que Jesús comparte aquí. Dice el verso 32, verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, y esa es la palabra clave, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos hermanos se desvían del camino, se extravían, si no por temor, porque comienzan a buscar las cosas terrenales. Necesito trabajar, necesito llevar mis hijos a la escuela, necesito esto, y pierden el camino, se van, se extraviaron, perdieron el camino, perdieron el rumbo, por sus muchas preocupaciones. Así también las ovejas, se desvían, porque se van por otro caminito, dan una vuelta donde no era y se extravían. ¿Sí? Otra razón por la que las almas se extravían es debido a los lobos rapaces, que terminan por dispersar y devorar al rebaño. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo exhorta a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Hechos 20, 28. Vamos a leer el pasaje. Hechos 20, 28 y 29. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esos lobos rapaces son los falsos maestros, que incluso aquí se está advirtiendo que de la misma iglesia se iban a levantar. ¿Y qué hacen los falsos maestros, los falsos apóstoles que hoy se autodenominan así? Hacen que las almas se desvíen y quieren aprovecharse de esas almas que están buscando a Dios, y comienzan en muchas ocasiones a aprovecharse de la economía, a sacarles dinero de la fe, o a sacar algún beneficio. Así como el lobo devora a las ovejas, así los falsos maestros, que no son otra cosa más que lobos rapaces, tarde que temprano terminan o por devorar al rebaño o por dispersarlo. Muchas personas van buscando a Dios y llegan a alguna secta, y cuando necesitan ayuda, dicen, no, es que el que dirige ahí, el líder, hace esto, hace aquello, hace lo otro, no me ayudó, hizo lo otro. Y la persona que buscaba a Dios se va decepcionada. Dispersan al rebaño. Por estas razones, entre otras que pudiéramos mencionar, es que las almas se extravían. Entonces, nosotros debemos tener cuidado,
Primero, de vencer nuestros temores, de no caer en el afán y la ansiedad que la enseñanza pues, nos ha sido dada y la conocemos. Y tener cuidado de la doctrina para que no nos engañen, ¿verdad? Para que no quieran estos falsos maestros, pues, aprovecharse de nosotros, defraudarnos en algún sentido. Ahora vamos a considerar por qué las ovejas siguen al pastor. Y esto es algo interesante, que el buen pastor camina delante de las ovejas. Y son las ovejas las que siguen al pastor. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Literalmente, estas ovejitas, los animalitos. Es una simple razón. Y esta es porque confían en él. El pastor les enseña, las cría de tal manera que los animalitos aprenden a escuchar su voz, a reconocer su voz y confían en él. Cosa que no hacen con los desconocidos. Si uno va con un borreguito y se le acerca, ese se va, no deja. Pero con el pastor van con él y lo siguen. Porque una y otra vez el pastor las ha cuidado, las ha ayudado, alimentado, las protege. Y en resumen, ellas aprenden a confiar en su pastor. Y esto es lo que se quiere enseñar del Señor Jesucristo a todas las almas. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros de Cristo? Que Él es bueno con su pueblo, que Él nos cuida. Los problemas que mencionamos en el punto anterior derivan de una falta de confianza hacia Dios. ¿No cuida Dios de nosotros? Sí, pero yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Entonces, ¿no crees que cuida de ti? Claro, hay que obedecer los mandamientos, trabajar, hacer, pero sosegadamente, porque el Señor nos cuida. En Juan capítulo 10, versículo 27, dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz. Y ese es el punto, conocen. Las ovejas no se acercan al desconocido. Nosotros como cristianos en algún punto tuvimos que acercarnos a conocer con cuidado. Y fuimos viendo y fuimos conociendo al Señor y hemos depositado nuestra confianza en Él. Dice luego, y yo las conozco. Habla del cuidado del pastor. Los pastores hasta las conocen por nombre y saben. Ah, mira, esta es terca, esta es muy tímida, esta es así, esta se llama de esta otra manera. Y así el Señor nos conoce a nosotros porque tiene una relación con nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y lo más importante es que dice la Escritura, y me siguen. ¿Por qué? Porque le conocen. Nosotros, ¿cómo le conocemos? A través de la Escritura. Podemos reconocer por la Escritura, esto es palabra de Dios y hay que hacerlo. Esa enseñanza o aquella otra enseñanza, esa no es palabra del Señor, esa no es su voz. Y huimos. Ese es el ejemplo que se da. Fíjense, hermanos, el Salmo en el capítulo 23, vamos a considerarlo, que nos habla precisamente de la confianza que debemos tener. Este es un salmo muy conocido, es un salmo de David. Y dice el verso 1, Jehová es mi pastor. Y David medita, Jehová es mi pastor, en conclusión, nada me faltará. ¿Por qué no le iba a faltar nada? Porque Jehová cuida de mí. Él es mi pastor. Ahora, hay que subrayar que nada me faltará. No es lo mismo a todo me sobrará. No es lo mismo.
Hay gente que busca la abundancia material y no está diciendo eso el salmista. Tus necesidades espirituales y físicas van a ser cubiertas por el Señor. Las necesidades, no los caprichos y deseos. David así lo dice, y lo dice, vamos a ver con cuánta confianza se expresa David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense, descanso. Y veíamos cómo Jesús promete descanso para las almas. ¿Sí? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo leía y encontré acerca de los pastos delicados. Son pastos tiernos, digamos, jugosos, por decirlo así. No que eran muchos, sobre todo en la región de Jerusalén, que era un desierto. Había que salir a buscar esos pastos y no había, como a veces nos imaginamos, el Xochipilli lleno, nomás de agacharse y comer. No, tenían que caminarle para ir a encontrarlos, pero los encontraban y todos los días el pastor proveía. Ahora, ¿cuál es la promesa que el Señor nos hace para la vida del que le sigue? Bueno, si leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice el rey Salomón, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. La vida del hombre, dijo Jesús también, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay hombres muy ricos que se sienten muy solos, que se sienten tristes, incluso hay algunos que se llegan a quitar la vida, porque lo exterior no los satisface, no los llena. Y el Señor, ¿qué es lo que va a proveer en nuestra vida? Nos va a llenar, nos va a dar bocados deliciosos. Nos va a dar a beber aguas tranquilas, no como algunos ríos que su cauce es fuerte y lleva el agua toda revoltosa. No, es agua cristalina, es un río, digamos, es un riachuelo con aguas cristalinas, tranquilas. Hermanos, vivir en paz es una gran bendición, grande. Y así nos promete el Señor: yo te voy a dar bocados para tu vida que son deliciosos, que son buenos. Dice luego el verso 3, también subrayando sus primeras palabras: confortará mi alma. Confortar el alma, no el cuerpo. A veces podemos leer en las Escrituras cómo los apóstoles, los primeros cristianos, se encontraban en situaciones duras, difíciles, pero su ánimo, su alma, su ser interior estaba tranquilo. Los discípulos leemos que eran azotados y ellos en la cárcel y cantando alabanzas. Sí, por fuera estaban maltratados y les dolía, pero su alma estaba en paz y tranquila. Confortaba el alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia son las sendas de su ley y son sendas seguras. No son sendas de pecado, sendas oscuras donde te pueden salir los ladrones, donde te pueden golpear y dejar medio muerto o matarte. No, Él te va a guiar por sendas de justicia. ¿Sí? Podemos leer en el Salmo 1, libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4.
Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice el salmista: bienaventurado el varón, subrayo, bienaventurado. ¿Qué significa? Feliz, dichoso. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice el verso: bienaventurado. Así la dicha del cristiano, la vida, el gozo que debemos sentir todos los días, no depende de las circunstancias externas, sino de lo interno, del saber que estamos en comunión con Dios, del saber que estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan. No nos sentimos bien cuando ayudamos al necesitado. No se siente bien. No se siente bien cuando un alma obedece al Evangelio, aquel a quien le predicamos y le anunciamos y obedece. No nos causa alegría en el corazón, ¿sí? Y esas son las sendas de justicia. Ese es el camino de reposo y de tranquilidad que nos da el Señor. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y ese es el punto. Aprender a confiar. Mi hijo, era pequeño. En la noche le temía la oscuridad y le daba sed y no quería ir a la cocina porque estaba oscuro. Entonces venía conmigo y me decía: acompáñame a la cocina para tomar agua. Ve tú. No. Entonces yo tenía que levantarme, nada más levantarme y acompañarlo. Él iba prendiendo los focos, se servía agua, apagaba los focos y ahí venía. ¿Por qué les cuento esto? Porque a mi hijo no se le acababa el miedo. Conmigo o sin mí, él seguía sintiendo miedo, pero mi presencia hacía que él se sintiera seguro y hacía aquello que sin mí no podía: ir a tomar agua. Así nosotros también, hermanos. Se presenta la sombra de la muerte. Ojalá y que nunca les haya pasado, nos haya pasado, pero híjole, ahora sí la vi cerquita. Pensé que iba a morir. Pero aquellos hermanos que han estado en esa situación, bien pueden decir: bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? No temeré. No hay nada más grave que morir. No hay otra cosa que nos dé más miedo, que dé más miedo al hombre. La muerte es a lo que más evitamos, lo que no queremos. Y entender que Dios está con nosotros nos da la fortaleza. Él nos cuida. Dice luego el verso: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores usaban una vara, propiamente una varita, una vara flexible, para proteger al rebaño. El cayado es esa vara un poco más larga que traía como un ganchito arriba. Con ella, los pastores, era como una extensión de su mano. Con el ganchito podían bajar la comida a las ramas altas, se las bajaban al rebaño. Si se andaba cayendo una ovejita, con esa la agarraban y la rescataban. Incluso leí algo muy tierno, que cuando el pastor veía que una de las ovejas era tímida, no se le acercaba muy bien, sí andaba ahí alrededor, pero no se le acercaba, usaba el pastor ese cayado para, digamos, abrazarla, y la jalaba con él, y la llevaba aquí con él, como abrazada, diciéndole: no te voy a hacer daño, confía. No tienes nada que temer. Y así hace Dios con nosotros y su ley. Su ley
jamás va a hacer daño al cristiano. Los pastores no usaban ni el cayado ni la vara para maltratar al rebaño. No les pegaban. Si les pegaran, pues las ovejas no los iban a seguir o les iban a tener cierto temor y desconfianza. Y eso les iba a jugar en contra a los pastores. Ellos querían que lo siguieran. Y así la ley de Dios, bueno, para terminar ese comentario, la vara la usaban los pastores para proteger al rebaño. Hasta donde entendí, la usaban como una especie de lanza, era nada más un palito flexible, pero tenían tanta habilidad que al arrojarlo se lo podían poner en la nariz a un león o un oso y golpeaban en la nariz y el animal huía, es la parte más sensible. Nos la usaban para proteger al rebaño. Por eso dice David, tu vara y tu cayado no me dan miedo, me dan aliento, me estimulan. Y así es la ley de Dios. Nosotros leemos y vemos cómo Dios nos cuida. Mira, Dios dice que no anda en mentiras. Fíjate cómo la gente que anda en mentiras, anda en cosas malas, termina mal. Fíjate cuántas familias destruidas a causa del pecado. Y nosotros vemos la ley de Dios, que curiosamente mucha gente no quiere, que da mandamientos, dicen ellos, gravosos, pero dice, ama a tu mujer. Uy, qué pesado es eso, ¿verdad? Qué difícil es amar a tu mujer, te casaste con ella por amor. Dice la mujer, respeta a tu marido. Uy, qué difícil es eso. Tengo que respetar a un hombre que me protege, que provee, que me cuida. Uy, qué difícil es hacer eso. Porque esa es la ley de Dios completa. Toda en armonía es una bendición. Y aun cuando hay dificultades, problemas, tristezas tras la muerte de algún familiar, generalmente los hermanos se juntan y vemos la mano de Dios consolando. Como diciéndonos, pues era necesario, es la voluntad del Señor quitar o dar vida o quitar la vida. Pero no nomás la quita y te deja ahí sufriendo. Él dice, ya pasó, ya pasó. Y somos confortados. Esto es lo que está diciendo David. Tu vara y tu cayado no son para maltratarte, son para cuidarte. Esto es lo que tenemos que enseñar a aquellos que vienen a la obediencia, que la ley es buena. Dice luego, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores son los que me angustian, y angustiar viene de angosto, o que me ponen en aprietos, estoy incómodo, sofocado. Dice, aderezas mesa. La idea, hermanos, es que nosotros todos tenemos preocupaciones en nuestra vida. ¿Qué si el boiler? ¿Qué si el niño? ¿Qué si aquello? ¿Qué si lo otro? ¿Qué me enfermé? ¿Qué el doctor? Y ahí tenemos nuestros angustiadores. Cada uno tiene los suyos, ahí están. Y nosotros los tenemos enfrente. ¿Y qué hace Dios? Come, hijo mío. Y nosotros vivimos. Ya dan de cuenta que comemos. Ahí están ellos viendo cómo nosotros vivimos plácidamente y tranquilamente. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. ¿Sí? Dice luego, unges mi cabeza con aceite. Pues eso en las ovejas entiendo que era para prevenir enfermedades del oído, de los ojos. Les estaba cuidando. Mi copa está rebosando. Es decir, mi vida es plena. ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta con la ley de Dios? Mi copa está llena. Mi vida es plena. Y en conclusión dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El que siembra cosas buenas, pues va a recibir cosas buenas. Y el que siembra pecado, pues recibirá el fruto del pecado. Y si nosotros nos ajustamos a la ley de Dios, ciertamente me va a ir bien en lo que yo puedo controlar, ¿verdad? Si soy responsable en mi trabajo, soy puntual, hago lo que tengo que hacer, ¿cómo le va a ir en el trabajo? ¿Le va a ir mal por hacer su trabajo? No.
Y si hace su trabajo con sus hijos, ¿le va a ir mal por hacer su trabajo con sus hijos, como Dios establece? Ciertamente el bien y la misericordia, ahí es cuando uno se equivoca. Híjole, me equivoqué, pero Dios es misericordioso. A veces las ovejitas se extraviaban, pues son animalitos. Pero ¿qué hace el pastor? No las agarra a patadas y las regaña. Dice, tenemos la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hizo cuando la encontró? Y la encontró allá lejos. El trabajo que tuvo que hacer el pastor para ir por ella. Dice, todavía la agarra, se le echa a los hombros y se regresa. Tuvo misericordia. Y así Dios tiene misericordia de nosotros cuando llegamos a equivocarnos. Porque Él es, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? ¿A dónde nos conduce nuestro pastor? ¿A dónde nos lleva? A la vida eterna. Ahí quiere llevarnos. Si nosotros confiamos en Él, y eso va a ser una tarea, un aprender de toda la vida, a aprender a confiar en Dios en todo momento, por sobre todas las cosas. Tener fe, confiar. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? Jesucristo es nuestro buen pastor. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor reprochó a los pastores de Israel. Y digamos que por medio del profeta Ezequiel les llama la atención, les dice, ustedes no hicieron lo que debían hacer. Y dice, para ir finalizando, dice Dios, como ustedes no lo hicieron, yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco. Era el corralito en las noches. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, los apacentaré con justicia. Aquí la engordada y la fuerte eran los mayores en Israel, los jefes, que por su fuerza se aprovechaban de las débiles. Así los carneros, cuando están comiendo, golpetean a las otras para que las dejen comer. Pero el pastor dice, no, esas no quiero que entre ustedes se maltraten. ¿Sí? Y dice Dios, pongo esto de último diciendo, yo haré estas cosas. Y es el Señor Jesús quien cuida del rebaño, cuida de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos concluir? Si usted y yo creemos que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el pastor prometido, pues confiemos en Él. Esa es la lección. Porque Él tiene cuidado de nuestras almas.